Juicio como siervos en cuanto a las obras. Cuando hablamos, hermano, gloria al Señor, hemos visto en cuanto al pecado que ya ha sido amén, concluido. En cuanto a hijo, hemos visto, gloria al Señor, de los pecados que tenemos que confesar diariamente. Amén. Y ahora en cuanto a las obras, como siervos, como servidores. Amén. ¿Para quién es este juicio? Gloria al Señor. Son para los hijos de Dios. En cuanto a las obras. Amén. A su nombre. En cuanto al pecado, ya ha sido arreglado en la cruz del Calvario. En cuanto como hijos, diariamente tenemos que confesar de los pecados que cada vez, hermanos, cometemos. Ya sea mentira, ya sea una palabra, hermanos, gloria al Señor, que no le agrada a Dios. Ya sea un enojo, ya sea, hermanos, una murmuración. Cualquier cosa que pecamos, gloria al Señor, tenemos que confesar diariamente. Porque si no se acumula ese cargo, y amados hermanos, la Biblia dice que no va a ser que nos dé azote. Amén. A su nombre. Hay azote para los que no quieren confesar los pecados. Para los que, gloria al Señor, solamente, hermanos, aparentan ser cristianos. Gloria al Señor. Porque cada día nosotros que, hermanos, sabemos que cada cosa que sale de nosotros, la conciencia nos dice que estás pecando, que estás haciendo mal. Y debo de confesar, decirle: Señor, perdona, me ganó, Señor. Amén. Porque si no lo hacemos, gloria al Señor, viene la disciplina de parte del Señor. Y esa disciplina, amados hermanos, gloria al Señor, número uno es la amonestación. Amén. La amonestación de parte de un hermano, la amonestación de parte del pastor, la amonestación de alguien que Dios va a usar para que, hermanos, tu pecado, gloria al Señor, no se acumule. Porque si no, hermanos, viene, gloria al Señor, el azote. Amén. Vamos a repetir luego, hermanos, pero esta vez vamos a ver para quién es este, hermanos, gloria al Señor, aleluya, el juicio en cuanto como siervos. En cuanto a las obras, son para los hijos de Dios. ¿Cuándo será? Después del arrebatamiento. A su nombre. Lugar delante del tribunal de Cristo. Esto hemos hablado cuando hablábamos de los tres juicios. Del primer juicio que se daba en el tribunal de Cristo. Amén. Ahí donde se empieza a juzgar en cuanto a las obras a los hijos de Dios. No a cualquier persona, sino a los hijos de Dios. A los que toman por padre al Señor. A su nombre. Resultado de ese juicio es para premio o pérdida, hermanos. A su nombre. Pero no es en cuanto, hermanos, a la salvación. Porque ya tú eres salvo por lo que has creído en el Señor Jesucristo. A su nombre, iglesia. Este juicio aún está, hermanos, por venir. Está a punto, tal vez, gloria al Señor, de suceder. A su nombre, iglesia. Porque sucederá después del arrebatamiento de la iglesia, lo que dice 2 Corintios 5:10. Amén. Vamos a un poquito ampliar lo que hemos visto el juicio en cuanto, hermanos, gloria al Señor, en el tribunal de Cristo que hemos estado viendo al principio. Y gloria al Señor, aleluya. Este juicio, hermanos, se dará a los hijos de Dios, a los creyentes, a los lavados por la sangre del Señor, a los que han, hermanos, lavado sus vestiduras diariamente, gloria al nombre de Jesús. Para aquellos, hermanos, que estarán en la presencia de Dios, aleluya, alabándole día y noche, hermanos. Amén. Capítulo 5, versículo, gloria al Señor, versículo 10. Dice bien claro la palabra, amados hermanos, gloria al nombre de Jesús, aleluya. Porque es necesario que todos nosotros, ¿quiénes? ¿Para quiénes está hablando? ¿Quiénes van a compadecer? O sea, ¿quiénes se van a presentar delante del tribunal de Cristo? ¿Quiénes? ¿Solamente ustedes? ¿Solamente acá este grupito, hermanos? Solamente los hijos de Dios. Amén. Está bien que se incluya, hermanos, nosotros. Pero esa palabra nosotros tiene que estar siempre convencido, gloria al Señor, aleluya. Y amados hermanos, cada día debe estar siempre en purificación, en santificación, porque de lo contrario nadie va al cielo. A su nombre. Porque la Biblia dice, amados hermanos, gloria al Señor,
que ninguna cosa inmunda entrará al reino de Dios. A su nombre, hermanos. Hay que dejarnos vencer, iglesia. ¿Sabes una cosa, amados hermanos? Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Tenemos que buscar a Dios, hermano. Tenemos que buscar más la llenura del Espíritu Santo. A su nombre, aleluya. Ahí es la lucha, hermanos. A veces cuando uno tiene internet, qué lindo es escuchar mensajes, alabanzas, todo. Pero eso es lo que es, hermano. Eso te ayuda mucho. Pero lo más importante, hermanos, es que tú estés en la presencia de Dios. Es ahora, amados hermanos, gloria al nombre de Jesús, el Espíritu Santo, simplemente, hermano, gloria al Señor, por tu obediencia se derrama y empieza a hablarte, empieza a abrazarte, empieza a consolarte, empieza, amados hermanos, aleluya, a fortalecerte, iglesia. A su nombre. Por eso, amados hermanos, gloria al Señor, cada hora que tú te levantas, hermano, no es porque, gloria al Señor, no tengo sueño, no, es que el Señor te está diciendo, gloria al Señor, quiero que tú te prepares. Quiero que tú ores, gloria al Señor, porque esa hora no sabes lo que el diablo está intentando hacer con tu familia. Pero muchas veces, hermanos, gloria al Señor, en vez de, hermanos, tal vez levantarnos, orar, hermanos, agarramos el celular y empezamos a ver cosas, gloria al Señor. Y luego, hermanos, tenemos sueño y luego los dormimos. Y has perdido lo maravilloso de tu tiempo que ibas a dar a Dios. A su nombre. Por eso el apóstol Pablo dice, aprovechando bien el tiempo, porque, hermanos, gloria al nombre de Jesús, aleluya, el tiempo del Señor se aproxima. A su nombre, iglesia. Entonces la palabra dice, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. A su nombre. Usted y yo vamos a recibir una recompensa, amados hermanos, de lo que hemos hecho en esta tierra. A su nombre. Gloria al Señor. Acá implica, amados hermanos, este juicio es exclusivamente para todo el creyente. No incluye tu vecino que no tiene a Cristo, no va a incluir ahí. Solamente, hermanos, los que son lavados por la sangre de Jesús. Ya no, hermano, acá no se está discutiendo de la salvación porque tú ya estás en la presencia de Dios. Tú ya eres salvo, pero esa salvación, amados hermanos, ya te garantiza la vida eterna. Gloria al Señor, aleluya. Pero el Señor, como es justo, te quiere premiar por lo que has hecho en esta tierra. Te quiere premiar, hermanos, te quiere, gloria al Señor, dar tu galardón, te quiere dar tu paga por lo que has hecho en esta tierra. A su nombre. Gloria al Señor. Entonces, amados hermanos, aleluya, recuerda que este juicio no es el juicio final, porque la iglesia no pasará por ese juicio. Amén. A su nombre, iglesia. ¿Qué nos dice, gloria al Señor? Libro de San Juan, capítulo 5, versículo 24. Dice la palabra de Dios, aleluya. Mira lo que dice, hermanos. San Juan, capítulo 5, versículo Versículo 24, la escritura dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. Quiere decir que el cristiano, el creyente, amados hermanos, ya no se presentará en el último gran juicio final, porque Dios nos ha librado de ese juicio, de esa condenación. Él no quiere que nos presentemos allá, porque eso es para castigo, no es para premio, hermanos. A su nombre. Por eso diariamente, como hijos de Dios, debemos, aleluya, arreglar las cuentas en esta tierra, hermanos. Todo lo que hacemos. Y debemos cuidarnos, debemos, hermanos, gloria al Señor, aleluya, vivir una vida ordenada, no una vida desordenada. La Biblia dice, hermanos, gloria al Señor, aleluya, el que encubre sus pecados, o sea, el que guarda, el que, hermanos, gloria al Señor, aleluya, el que es cómplice de pecado, no se salvará. A su nombre. Ser cómplice, amados hermanos, gloria al Señor, corre riesgo de peligro de que tú seas condenado. Por eso muchas veces, hermanos, desde un principio,
Hemos venido hablando, gloria al Señor, y yo siempre estoy hablando, hermanos, ser cómplice de pecado no es bueno. Las amistades a un lado, hermanos, obedezcamos a Dios, a su nombre. Porque no vaya a ser que seas arrastrado, gloria al Señor, por tu amistad y te quedes, hermanos, en el infierno. Hay que amonestarnos, por eso dice, hermanos hebreos, tenemos que amonestarnos unos a otros porque el tiempo, hermanos, está allá de suceder, exhortándonos. Amén, a su nombre. No estamos ahora, hermanos, en estos tiempos, gloria al Señor. La Biblia dice, hermanos, bien claro, Apocalipsis: el que es justo, justifíquese todavía. A su nombre. El que es santo, santifíquese todavía, hermanos. No podemos vivir una vida desordenada. No podemos agradarnos a nosotros, hermanos, sino agradar primeramente a Dios. A su nombre. Porque hermanos, este juicio, gloria al Señor, claro que, hermanos, aleluya, la Biblia nos está diciendo: de cierto, de verdad te estoy diciendo, dice el Señor. Es seguro lo que te estoy hablando. Toma en cuenta mi palabra. Pon atención mi palabra. Lo que te estoy hablando es cierto, dice el Señor, aleluya. De cierto te digo. El que oye mi palabra, a su nombre. Amados hermanos, no es fácil escuchar la palabra de Dios. Muchas veces, hermanos, gloria al Señor, al consentir ciertas cosas, no escuchamos la palabra de Dios. Lo tomamos en poco la palabra de Dios. A su nombre. Por eso el Señor dice: el que oye mi palabra y cree, dice la palabra, al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. O sea, no va a ser llamado en el último juicio, sino la Biblia dice: mas ha pasado de muerte a vida. A su nombre. Por eso, amados, gloria al Señor, capítulo 3, versículo 18. Regresamos atrás del mismo libro. Capítulo 3, versículo 18, amados hermanos, gloria al nombre de Jesús. Nosotros como pastores, iglesias, sí tenemos muchos errores. Podemos equivocarnos en muchas cosas, pero Dios también nos demandará de la palabra que sale de nuestros labios, hermanos. Dios nos demandará si hemos predicado, hermanos, como está escrito en la palabra. Si hemos exhortado, si hemos amonestado o no lo hemos hecho. Dios, hermano, gloria al Señor, nos pedirá cuentas. A su nombre, iglesia. Por eso, amados hermanos, ¿qué nos dice San Juan capítulo 3, versículo 18? Dice la palabra: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Quiénes se salvan entonces conforme a esta palabra? ¿Quiénes se salvan? Los que creen, no los que hacen las obras. Amén. El católico, hermanos, que hace muchas obras. Escuchaba hermanos por un canal noticiero, gloria al Señor. Amados hermanos, un cantante decía que el padre tal ha hecho muchas cosas en mi pueblo. Ha puesto, gloria al Señor, aleluya, luz eléctrica. Ha hecho muchas cosas, gloria al Señor. Ha ayudado a mucha gente. Que el Señor lo guarde, dice, hermanos. Pero la Biblia dice: no es por las obras, hermano, que hacemos vamos a ser salvos, sino por creer y recibir a Cristo en nuestros corazones. Porque yo puedo hacer muchas obras, hermano, gloria al Señor, en el mundo, y pienso que con eso encuentro mi salvación. No es así, hermanos. No es así. A su nombre, iglesia. Por eso el Señor está diciendo, gloria al nombre de Jesús, aleluya. Amén. Bien claro dice la palabra, gloria al Señor: el que en él cree no es condenado. Por eso es importante, gloria al Señor, aleluya, cuando uno predica la palabra o hablas a alguien, hermano, la palabra, tú tienes que creer en el Señor Jesucristo y recibirlo como tu Salvador. Porque es necesario que tú creas que Él vive. Es necesario que tú creas que Él murió por ti en la cruz del Calvario. Y si tú crees en Él y crees en el Padre que lo envió,
entonces, gloria al Señor, ya no vas a tener juicio, sino vas a ser salvado de ese juicio. Hay un juicio, hermano, que le espera a este mundo. Y no solamente a este mundo, sino a muchos creyentes que no quieren afirmarse, que no quieren, hermanos, obedecer la palabra de Dios. Hay muchos cristianos, gloria al Señor, aleluya, que son tibios y no son calientes ni fríos, hermanos. A su nombre. Cuando habla de frío o caliente, quiere decir o bien eres católico y dejas de ser cristiano, o bien eres bien cristiano, pero si estás andando en ambos lados, cuidado, dice el Señor. El Señor dice no le agrada, sino que vomita, hermanos. Es algo asqueroso para el Señor andar en esa condición. A su nombre. Por eso la iglesia, amados hermanos, debe estar santificándose día tras día, amados hermanos. A su nombre. A veces, gloria al Señor, aleluya, amados hermanos, nosotros como hijos de Dios hay pocos, a veces, hermanos, que son valientes y venimos siempre a la casa del Señor. Porque cada noche, hermanos, el Señor nos alimenta. Algunos tal vez por el tiempo, algunos tal vez, hermanos, gloria al Señor, les ganó a la hora o alguna cosa sucedió, gloria al Señor, aleluya. Pero muchas veces, hermanos, faltamos, gloria al Señor, aleluya. No, ni siquiera, hermanos, a ver qué nos va a decir esta noche, hermanos. A ver qué me dirá, gloria al Señor, el Señor a través de su palabra. No nos interesa, hermanos. Pero cuando venimos a la casa del Señor, jaja, jiji, por acá nos reímos, por acá pensamos que estoy bien, que estamos bien. A veces somos hipócritas, hermanos, gloria al Señor. A Dios no le agrada esas cosas, iglesia. A Dios no le agrada esas cosas, hermanos. La iglesia tiene que ser santa y pura. La iglesia, hermanos, es lavada por la sangre del Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque no les interesa. A veces, sinceramente, iglesia, venimos por cumplimiento. Para saludar, ahí, ¿cómo estás? ¿Cómo está hoy día, hermana? ¿Qué está haciendo, hermana? A veces, hermanos, gloria al Señor, traemos chismes, gloria al Señor, en vez de humillarnos delante de Dios y decirle, Padre, he faltado durante este tiempo porque me he descuidado. A veces, hermanos, gloria al Señor, aleluya. Hermanos, a veces el trabajo sí nos exige, gloria al Señor, pero la Biblia dice, gloria al Señor, así como tú buscas el oro y la plata, si a mí me buscares. Pero a veces, hermanos, no lo comprendemos esa palabra. A su nombre, hermanos. No hay que conformarnos. La Biblia, el apóstol Pablo dice, no os conforméis a este siglo. No se conformen, gloria al Señor, aleluya. Sino tenemos que anhelar más de la presencia de Dios. Yo me acuerdo, hermano, cuando la iglesia empezó, no importaba trabajo, todos venían, hermanos, a la hora. Qué lindo, gloria al Señor, se llenaba la presencia de Dios. Qué maravilloso, hermanos, aún faltaban, hermanos. Pero ahora mira cómo están. ¿Qué es lo que está pasando, iglesia? Yo le digo, hermano, cada mañana al Señor, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué puedo hacer, Señor, aleluya, para yo poder crecer, avanzar? ¿Qué necesita la iglesia? Amados hermanos, si el Señor nos hablara, revelaría todos los secretos, todas las inmundicias que puede haber en la casa del Señor. A su nombre. Tenemos que tomar interés, hermanos, en la cosa de Dios. Tenemos que tomar, gloria al Señor, interés, amados hermanos, porque gloria al Señor, la Biblia dice, hermano, de cierto te digo, si tú crees en mi palabra, amén, creer en la palabra de Dios es guardarme la palabra, es no pisotear la palabra. Si el Señor me dice, cuídate, gloria al Señor, si el Señor me dice, guárdate, debo de guardarme y cuidarme, hermanos. Debo de vivir, gloria al Señor, lejos de cualquier pecado, de cualquier contaminación. Porque soy consciente que eso no solamente me afecta a mí, sino afecta a todo el pueblo de Dios. Muchas veces he dicho, hermanos, ¿por qué el Espíritu Santo no se derrama en la iglesia?
A veces podemos decir, Señor, pero estoy buscando, Señor. El pueblo de Israel, amados hermanos, cuando, gloria al Señor, aleluya, Josué salió a la batalla. Dice, hermanos, salieron todos, gloria al Señor, todo el pueblo de Israel. Pero algo el Señor dijo: cuidado, no vayas a tocar nada del pueblo, de lo que vas a conquistar. Cuidado. Cuando empezaron a conquistar, hermanos, Babilonia. A su nombre, iglesia. Hermanos, ellos, gloria al Señor, subieron a pelear la batalla. Josué, todo su ejército, hermano, todo el pueblo de Israel, todos los hombres valientes estaban preparados para la guerra. Gloria al Señor, hermanos, se fueron, hermanos, a combatir con sus enemigos. Pero de repente dice, amados hermanos, aleluya, gloria al Señor, empezaron a ser derrotados. Empezaron, hermanos, a perder hombres, gloria al Señor. Y Josué, ¿qué está pasando? Aleluya. ¿Qué es lo que está sucediendo? Gloria al Señor, hermanos. Sus enemigos empezaron, hermanos, a conquistarlos a ellos. Empezaron a corretearlos a ellos. Dentro del cual, hermanos, llegaron, gloria al Señor, amén, a su campamento. Josué regresó de haber perdido la batalla y se rasgó, dice, su vestidura y se postró delante de Dios, diciendo: Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué has permitido que tu pueblo sea avergonzado delante de tus enemigos? ¿Por qué, Señor, hemos perdido la batalla? Josué empezó a llorar en la presencia de Dios. Entonces, hermanos, el Señor habló, le dijo: ¿sabes qué, Josué? Mi pueblo ha pecado. Mi pueblo ha cometido un pecado muy grave. Pero, Señor, ¿cómo es posible? Si todos estamos peleando la batalla, Señor. No, mi pueblo ha pecado. A su nombre, iglesia. Y cuando el Señor, hermano, dijo que hay anatema, hay maldición en mi pueblo, entonces dice, hermano, gloria al Señor, Josué se paró en ese momento, hermanos, y mandó a llamar a todos los príncipes de su pueblo, a todos los príncipes de cada tribu, gloria al Señor, aleluya. Y entonces, hermanos, empezó a convocar a todos, gloria al Señor. ¿Quién había hecho ese pecado delante de Dios? Empezó a buscar uno por uno, hermanos, tribu por tribu, gloria al Señor, hasta que se encontró una familia, encontró un hombre, hermanos. De tantos que había, hermanos, de tantas tribus, de las 12 tribus, un hombre había pecado delante de Dios. Y por un hombre, amados hermanos, todo el pueblo de Israel había perdido la batalla. Solo por un hombre, hermanos. A su nombre, iglesia. El Señor le llamó, hermanos, delante de todo el pueblo, y le dijo, y ese nombre se llamaba Acab, hermanos. Amén. ¿Qué había hecho ese hombre? En vez de pelear la batalla, en vez de ir con sus hermanos, aleluya, hermanos, aleluya, hacer frente a sus enemigos. Amados hermanos, gloria al Señor, él se había quedado, había visto, dice, un manto babilónico. Había visto, hermanos, gloria al Señor, oros, alhajas, gloria al Señor, aleluya. Y él, hermanos, en su corazón, hermanos, gloria al Señor, nació esa codicia, gloria al Señor. Y lo había cogido, hermanos, gloria al Señor. Y en vez de pelear la batalla, se había ido a su casa y lo había enterrado dentro de su casa. ¿Tú crees que Dios no había visto esto, hermanos? A Dios, iglesia del Señor, había tanta gente, pero los ojos de Dios están en todo lugar. A su nombre. Entonces, hermanos, cuando Josué lo mandó llamar, le dijo: hijo mío, alaba a Dios. Ese hombre dijo, hermanos, gloria, y declárame todo lo que has hecho. Y entonces, hermanos, él le declaró esto, y por esto he pecado, ya que está en mi casa y lo tengo. ¿Sabes qué hizo, hermanos, Josué? Lo mandó llamar a toda su familia, a él, a todos sus hijos, a todos sus nietos, a toda la familia, hermanos, y los mataron. Porque, hermanos, el pecado no es cualquier cosa. A todos, todos, todos. Por eso el Señor dijo: así sacarás el pecado de mi pueblo. ¿Qué pasaría, hermanos, si estaríamos en esos tiempos? Gloria al Señor. Pero Dios es tan misericordioso, hermanos, que a veces seguimos y seguimos y seguimos. A su nombre.
si por uno, hermanos, en ese tiempo no perdieron la batalla. Así también, amados hermanos, la iglesia no debe ser cómplice. Si ustedes ven cualquier cosa, amados hermanos, gloria al Señor, aleluya, hermano, delante de Dios, porque eso, aleluya, hermanos, te va a destruir y va a destruir el pueblo de Dios, iglesia. No hay que ser, muchas veces he dicho, hermano, no hay que ser cómplice de nada. A un lado las amistades, a un lado la familia, hermanos, aleluya, obedece a Dios. Pero, amados hermanos, la Biblia me dice, gloria al Señor, hay que ser atalaya de la palabra de Dios. Que yo tengo que defender la escritura, yo tengo que defenderlo, tengo que hacer que se cumpla la palabra, porque, hermano, la Biblia dice que si tú no le amonestares al que haya hecho cualquier cosa, entonces tú serás el culpable. A su nombre, tú serás culpable. Por eso, amados hermanos, cuidado con cargarse cualquier pecado. Hay que ser rectos delante de Dios si queremos verdaderamente, aleluya, recibir ese premio en el tribunal de Cristo. Hay que ser, hermano, cuidadoso. Y hay que, hermanos, exhortar a cualquier hermanito o hermanita que esté por ahí saltando, gloria al Señor, como una cabrita, hermano, gloria al Señor, deseando cualquier cosa. Póngale, hermanos, un alto. Ya basta, dile, hermano, compórtese, gloria al Señor. ¿Usted es hija de Dios o hija del diablo? De frente, hermano, directamente. A su nombre. Porque los hijos de Dios, hermanos, siempre andan en obediencia a la palabra de Dios. No están negando, hermanos, siempre se someten a la palabra del Señor. A su nombre, iglesia. Por eso, iglesia del Señor, la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios fue escrita a los santos y a la iglesia de Corinto, lo que nos enseña que el juicio mencionado en 2 Corintios 5:10 es exclusivamente para los hijos de Dios. El tiempo de este juicio, hermanos, gloria al Señor, será cuando el Señor Jesucristo venga en busca de su pueblo. ¿Qué dice 2 Corintios 4:5? Perdón, Primera de Corintios capítulo 4, versículo 5, gloria al Señor. Dice la palabra: así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Así que no juzguéis nada antes de tiempo. La palabra juzgar, a veces podemos entender, hermanos, de una manera: hey, hermano, tú me estás juzgando. Por si acaso solamente Dios me puede decir lo que estoy haciendo. Yo soy libre de tomar mi decisión, usted no me puede decir nada. Yo ya soy, gloria al Señor, una persona mayor. Yo sé que yo sé lo que hago, usted no se mete en mi vida. Si quiere estar en su hermano, mejor. A su nombre, iglesia. Esos son personas, hermano, que no han nacido de nuevo. Son personas, gloria al Señor, que no tienen a Cristo en su corazón, sino que sigue el diablo metido en su corazón. Por eso la Biblia dice, hermanos, ustedes hacen lo que el diablo, el Padre les quiere que hagan con ustedes. Porque el que es nacido de Dios obedece la palabra, vive la palabra, ama la palabra. A su nombre, iglesia. Por eso, amados hermanos, aleluya, la palabra es clara, hermanos. Muchas personas a veces se molestan, tal vez, hermano, cuando uno le exhorta la palabra, cuando le dice ya, gloria al Señor, le ordena. ¿Quién es Él para que me diga a mí? Yo sé lo que hago. A su nombre, hermanos. Amados hermanos, nosotros no estamos en juzgar, pero la palabra juzgar, amados hermanos, gloria al Señor, no se trata de condenar. Cuando uno condena, ese sí es un pecado. A su nombre, pero tenemos que ser claros con la palabra de Dios. La palabra juzgar es, amados, gloria al Señor, aleluya, aclarar las cosas que están pasando y resolverlas antes de tiempo. Amén. Juzgar es, hermanos, hacer que la palabra de Dios sea lo primero, que la palabra del Señor, aleluya, gloria al Señor, amados hermanos, sea, amén, respetada, sea, hermanos, gloria al Señor, puesta, hermanos, en primer lugar. Por eso, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará lo oculto de las tinieblas. El Señor, hermanos. Pero sabes, antes, mira, yo no quisiera que el Señor, hermanos, en público, ¿verdad?,
me aclarara todos mis pecados si no lo he confesado. Por eso el Espíritu Santo en estos tiempos nos ayuda, dice el apóstol Pedro, a gemir como con dolores, hermanos, gloria al Señor, suplicando su misericordia. Es el tiempo ahora de pedir perdón, de pedir, hermanos, gloria al Señor, hermanos, que su gracia sea derramada sobre nuestras vidas. A su nombre. Porque el Señor, hermano, dice, aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará lo intento, dice, del corazón, lo que está pasando. A su nombre. Y entonces cada uno, dice, tendrá de Dios su alabanza. Entonces, amados hermanos, gloria al Señor, este juicio está por suceder y esto estará en los aires, según 1 Tesalonicenses 4:17. Dice, donde estará la iglesia con su Señor después de arrebatar y donde el Señor Jesús se sentará en el tribunal. Este juicio no es para resolver la cuestión de la salvación del creyente. En otras palabras, no es para saber si la persona se salva o pierde, hermanos. Amén. En el tribunal de Cristo, hermanos, ya no se trata de tu salvación, porque tú, porque eres salvo, estás en la presencia de Dios. Es conforme a las obras, es según las obras que hemos hecho en esta tierra. A su nombre, iglesia. Alabado sea el Señor, que dice Miqueas 7, 18 y 19. Amén, hermanos. Quiere decir, gloria al Señor, que en el tribunal de Cristo no se tratará por los pecados. Porque la Biblia dice, que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Quiere decir que Dios ya nos ha perdonado, hermanos. A su nombre. Quiere decir que ya no, hermanos, ese juicio ya no es en cuanto al pecado del creyente, sino en cuanto a sus obras. Prácticamente ya hemos sido perdonados. Ya no hay nada, hermanos, que nosotros estar lamentándonos. Ya Dios nos ha perdonado. Amén. Entonces, muchos tal vez van a decir, aleluya, en el tribunal de Cristo, amados hermanos, el tribunal de Cristo, arriba, cuando seamos arrebatados, Dios no nos va a decir lo que hemos pecado, no se va a tratar del pecado, porque eso ya ha sido perdonado. Él dice la palabra, Él ya lo enterró, ya lo echó a las profundidades, Él ya no se acuerda más de nuestros pecados. Va a ser ese juicio para premio. Amén, conforme a lo que hemos hecho en esta tierra. Ahora, gloria al Señor, Hebreos 8:12. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Amén. Dice la palabra, porque seré propicio a sus injusticias. Amén, iglesia. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus... Quiere decir que el Señor no se va a acordar de nada, hermanos, de nuestros pecados. Por eso cada día tenemos que lavarnos en la sangre del Señor Jesucristo mientras que estamos en vida en esta tierra. Amén. Cada día, hermanos, todos pecamos. Yo peco, todos pecamos. ¿Por qué, amados, gloria al Señor? Porque todavía estamos, pues, ¿verdad?, ligados con esta carne. Esta carne todavía pues quiere pecar, quiere, hermanos, satisfacer sus deseos, pero el apóstol Pablo dice, no, ya despojaos del viejo hombre que está viciado, más bien vístanse del nuevo hombre conforme, hermanos, al Espíritu de Dios. Una vez más les digo, preparémonos, gloria al Señor. La iglesia va a crecer, la iglesia va a avanzar, las almas van a venir siempre en cuando, hermanos, hay presencia de Dios. Siempre en cuando, hermanos, hay derramamiento del Espíritu Santo. Amén. Cuando se siente la presencia de Dios, hermanos, la gente que entra, hermanos, va a sentir esa presencia y nunca más va a querer irse, nunca más va a querer apartarse. Pero si la iglesia está muerta, hermanos, no hay presencia, no hay unción, no hay glorias, no hay gozo, no hay paz. Entonces, hermanos, como quien dice, ¿dónde he entrado? Me siento más
Amén, hermanos. Hay que quitar de la iglesia toda clase, hermanos, gloria al Señor, aleluya, que pueda hacer que el corazón de Dios se contrista. Amén. Hay que ser valientes, hermanos, en poner alto cualquier pecado. Cualquier pecado, hermanos, le enoja al Espíritu Santo. Amén. Cuidémonos, iglesia, cuidémonos, vivamos la palabra. Por eso, si estamos anhelando los dones del Espíritu Santo, ¿cuántos quisiéramos irnos a casa, hermano? Wow, hermano, de haber recibido la gloria de Dios. Aleluya, hermano, que ese fuego del Espíritu Santo no se acabe. Que cuando llegas a tu casa le estés alabando, Señor, gracias, Dios mío, y estás llorando en la presencia de Dios. Sucederá eso siempre en cuando, hermanos, echamos fuera toda clase de pecado del pueblo de Dios. Amén. A su nombre, iglesia. Entonces, hermanos, la amonestación de nuestro Padre Celestial. Esta noche gracias le damos. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra. Oh maravilloso Dios, cada día, papá, nos estás preparando, Señor, para ser hombres. Padre Santo, aleluya, mujeres, Señor, Dios mío. Oh maravilloso Dios, aleluya, con autoridad, Señor, para poder echar fuera, Padre Santo, Dios mío, aleluya, toda clase de espíritu, Señor. Padre Santo, que vienen, Señor, Dios mío, a confundir a tu pueblo. Que vienen, Padre Santo, a querer destruir a tu pueblo, Señor. Tu palabra dice, Padre Santo, que tenemos que despojarnos, Señor, aleluya, de todo vicio de pecado, Señor. Padre, te agradezco, Padre amado, por la amonestación que nos das, Señor, Padre Santo, esta noche. Ayúdame, Padre Celestial, amado Dios Todopoderoso, ayuda a tu pueblo, Señor. Que cada día, Padre Santo, anhelemos, oh Dios, para que tú estés siempre, Padre, en nuestras reuniones. Para que tú estés siempre, Señor Dios mío, aleluya, deleitándonos, Señor, con tu bendita presencia. Gracias, amado Dios. Gracias.